Bueno, pues creo que ya podemos dar inicio, ¿no?, a nuestro diplomado de Derechos Humanos Político-Electorales. Miren, el día de hoy y mañana estaremos viendo este módulo que tiene que ver con los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? Eh, vamos a hablar de muchos conceptos, de muchos criterios del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que de alguna manera han vuelto este tema un eje transversal del derecho electoral mexicano. Fíjense, haciendo un símil, ¿no?, con otros grupos vulnerables, con otros grupos eh, minoritarios, ¿no?, en algunos casos, pues los pueblos y las comunidades indígenas han marcado no solo grandes victorias para los derechos político-electorales de estas comunidades, sino que también han marcado transformaciones en la forma de operar en los tribunales electorales y en general en la justicia electoral, ¿no? Han sido derechos que han permitido darle una naturaleza muy distinta a lo que es el resto de órganos jurisdiccionales en nuestro país, ¿no? Y bueno, porque tienen ciertas características estos derechos de político-electorales que no están previstos en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, miren, algo que nos sirve para arrancar con nuestro programa, y esto tiene que ver con la parte conceptual de los pueblos indígenas, pues es hablar un poquito de la historia constitucional, ¿no?, de este tema. Y porque también, pues digamos, nos sirve de arranque como para saber en qué artículo constitucional y cuál ha sido la dinámica de esta ingeniería constitucional, ¿no?, para diseñar los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, miren, el primer antecedente que tenemos en la Constitución política, pues es la reforma del 28 de enero de 1992, ¿no? En esta primera reforma, quiero decirles que, pues fue una reforma que de alguna manera podríamos llamar pues como una reforma eh, genérica, una reforma muy ambigua, ¿no? Tal vez, si ustedes lo quieren denominar de esa forma, ¿no? Que simplemente pues, nos decía que la nación mexicana tenía una composición pluricultural, ¿no? Esto lo pusimos en nuestra Constitución, en el artículo cuarto constitucional. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué meter una disposición de este carácter a nivel constitucional, ¿no? Y por qué no profundizar el tema, ¿no? ¿Por qué no detallar las cuestiones normativas que debían haberse regulado, ¿no? Pues la respuesta sería que este artículo atiende a un mandato, ¿no? A una política internacional que se venía dando a nivel mundial para justamente tratar de que los estados-nación pues reconocieran en cada una de estas soberanías el carácter diverso de las poblaciones, ¿no? La posibilidad de que pudieran existir poblaciones diferentes al resto de la mayoría de las sociedades. Entonces, bueno, pues aquí esta reforma de 1992 pues va de alguna manera acompañada con un movimiento internacional, ¿no? Que mandaba al Estado mexicano a proteger a las minorías, proteger a estos pueblos y a estas comunidades indígenas. Y bueno, 1992, a ustedes les recordará el contexto, ¿no? También
muy cercano a estos años, ¿no? Pero 2 años después, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Es decir, pues con esta oleada que había de derechos en el mundo, pues también México no fue parte de este movimiento político, y en el estado de Chiapas, pues en 1994, ahí tuvimos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con ciertos proyectos normativos, ¿no? Que debían impactarse en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, fíjense, de 1994 se llegan a unos acuerdos de San Andrés, y hasta 2001, es decir, 7 años después del levantamiento zapatista, reformamos nuestra constitución. Y aquí sí, quiero mencionarles, ¿no? Pues que justamente esta reforma, ahora sí, ya no atiende a un contexto internacional, a un contexto donde, digámoslo así, se regulaba a manera de principios o a manera de criterios universales la protección de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí sí ya vamos a ver cómo el Estado mexicano naturaliza este artículo segundo constitucional para dedicarlo a los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y va un poquito más allá, ¿no? O sea, la propia Constitución no reconoce la reforma de 1992, pero nos dice que ese carácter pluricultural está sustentado originalmente en los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí, fíjense, la Constitución nos da un concepto de lo que es pueblo indígena. Y nos dice, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio mexicano en la actualidad, ¿no? Al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o parte de ellas, ¿no? Es decir, aquí vamos identificando las aristas de este concepto, ¿no? Primero, nos dice son poblaciones, ¿no? Es decir, un conjunto de personas, ¿no? Que tienen un origen, digamos así, que proviene desde antes de la colonización. Es decir, hay un momento temporal en la historia de México que nos remite a lo indígena y lo no indígena, ¿no? O la existencia de esta posibilidad de lo indígena y lo no indígena. Bueno, también un elemento muy, muy importante en este concepto de pueblo va a ser el de mantener las instituciones indígenas, ¿no? Esto va a ser algo bien importante. Las instituciones sociales, económicas, culturales, y aquí para nuestra materia y para nuestro diplomado, instituciones políticas. Esto es el concepto de pueblo indígena, ¿no? Y fíjense, en atención a este concepto, pues podríamos nosotros preguntarnos, oye, y por ejemplo, el pueblo mixteco, ¿no? ¿En qué entidades del país está? Bueno, pues el pueblo mixteco, ¿no? Atendiendo a su origen, atendiendo a su crecimiento demográfico, atendiendo a problemas de migración, ¿no? Tanto al interior del país como fuera del país, pues podríamos decir que tiene propiamente presencia en varias entidades federativas, ¿no? Incluso puede haber comunidades en otros países de América Latina, ¿no? Principalmente en el norte del país. Bueno, esto me lleva a plantear, ¿no? La posibilidad de encontrar a la población mixteca en la entidad federativa de Oaxaca, en la entidad federativa de Puebla, ¿no? En entidades, ¿no? Que están principalmente en el sureste del país. Ahora, así sucede también con otros pueblos indígenas, por ejemplo, el pueblo guarijío. El pueblo guarijío, o por origen, ¿no? Lo ubicamos en el norte del país.
Pero fíjense, también estas poblaciones, pues pueden, al estar, por ejemplo, en zonas fronterizas, pueden tener población del pueblo guarijío en el territorio mexicano, pero también en el territorio norteamericano, ¿no? Y justo cuando estamos en estas zonas fronterizas, es que vamos a encontrar una característica de los pueblos indígenas que pueden ser los pueblos binacionales, ¿no? Estos casos que se dan en las zonas fronterizas, ya sea en el norte del país o en el sureste mexicano, ¿no? Por ejemplo, eh, entre Chiapas y Guatemala, ¿no? Por ejemplo, puede haber este tipo de comunidades. Y la separación puede ser por cuestión geográfica, ¿no? Es decir, empiezan a crecer los pueblos, ¿no? Y finalmente se van moviendo a territorios que después, por una división política, pues quedan fraccionados, quedan separados políticamente. Pero el pueblo puede conservar instituciones muy similares, tanto en el territorio mexicano como en el territorio extranjero. Bueno, hasta ahí, digámoslo así, los pueblos nacionales indígenas y los pueblos binacionales que de alguna manera en el territorio mexicano son protegidos, ¿no? Ahora, este concepto, pues también hace falta aterrizarlo más en un asentamiento territorial, ¿no? Es decir, cuando ya los pueblos indígenas ya no los vemos de forma general, ¿no? Sino de forma específica, ahí ocupamos otro concepto, ¿no? Y ese concepto es el de comunidades indígenas. Y aquí también el artículo segundo constitucional nos da el concepto de comunidad indígena. Nos dice que son aquellas que están integradas de un pueblo indígena y aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Ajá. Este concepto también tiene muchos elementos que hay que resaltar, ¿no? Primero, nos dice que son poblaciones que pertenecen a un pueblo indígena, ¿no? Es decir, por ejemplo, siguiendo con la idea del pueblo mixteco, ¿no? El pueblo mixteco está, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Una comunidad que deriva del pueblo mixteco podría ser la comunidad de Guajuapan de León, ¿no? Ahí todavía está asentada la población mixteca. Pero fíjense, la característica de las comunidades, y esto va a ser bien importante, ¿no? Cuando hablemos de derechos de pueblos indígenas, dice la Constitución que deben de guardar una unidad social, económica y cultural, ¿no? Es decir, que desde la comunidad, desde esta población, ¿no? Se mantiene unida, se mantienen ciertos vínculos entre las personas con su comunidad, ¿no? Y esta unidad hace que los lazos entre las personas indígenas, ¿no? Y su relación, su interacción, pues siempre se mantenga esta idea del vínculo de las personas con la comunidad. Ahora, otra característica, que estén asentadas en un territorio, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver, ¿no? Que para la materia electoral, esto es bien importante ubicarlo, ¿no? Que las comunidades estén asentadas en un territorio. Y aquí vamos a empezar, digámoslo así, digámoslo así, a fijarnos, ¿no? En la forma en cómo dividimos nuestro territorio, ¿no? Y entonces ya sabemos que están las secciones electorales, los distritos electorales, la circunscripción, las entidades federativas primero, ¿no? Luego las circunscripciones electorales y finalmente, pues ya la República Mexicana, ¿no? En su totalidad. Entonces, en este sentido, pues las comunidades indígenas generalmente las vamos a ubicar en secciones electorales
o en distritos electorales, ¿no? Y ahí vamos a poder medir, ¿no?, el porcentaje de población que tienen respecto de el resto de la población no indígena. Y fíjense, el criterio que ha marcado la materia electoral es tratar de ubicar los territorios que tengan al menos el 40% de la población indígena, ¿no? Cuando un municipio, cuando un distrito, eh, cuando una división territorial tiene el 40% de su población como indígena, ahí, para la materia electoral, ya cobra importancia esa división territorial. Vamos a ver ahorita más adelante, por qué es importante esta precisión. Pero bueno, aquí quedémonos en que las comunidades indígenas se asientan en un territorio y que por porcentaje poblacional es importante para la materia electoral. Y luego viene ya algo que muy en materia electoral, que es el reconocer autoridades propias, ¿no?, que se eligen de acuerdo con sus usos y costumbres, ¿no? Este conceptito de usos y costumbres en la actualidad, ¿no?, por ejemplo, lo conocemos también como sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, todas aquellas normas que nos permiten ejercer los derechos político-electorales tanto en su vertiente activa como en su vertiente pasiva, ¿no? Es decir, poder votar, ¿no?, a través de sus tradiciones, y también elegir autoridades tradicionales, ¿no? Es decir, autoridades que han venido funcionando al interior de las comunidades para el desarrollo de su vida comunitaria, ¿no? Ahora, fíjense, el concepto de usos y costumbres. A ese concepto, ¿no?, nos remite a una clasificación, ¿no?, jurídica del derecho, que nos lleva a pensar, ¿no?, en un derecho no escrito, en un derecho que no es legislado por los poderes legislativos en las entidades federativas, ¿no?, pero que tiene otras fuentes de derecho, ¿no? Y estas fuentes de derecho, al referirnos a usos y costumbres o sistemas normativos internos, nos referimos a las propias comunidades indígenas, ¿no? O sea, son ellas mismas las que emiten estas normas, estas reglas del juego electoral al interior de las comunidades indígenas. Ahora, esta idea de usos y costumbres y de tradiciones, de autoridades tradicionales, pues nos despierta pues cierta inquietud, tal vez, ¿no? De decir, bueno, si existe esto, ¿no?, ¿cómo se hace compatible con el sistema electoral mexicano, ¿no? Y bueno, esto tiene una razón de ser, ¿no? Porque, pues obviamente las comunidades indígenas no viven aisladas, no viven en una burbuja, ¿no?, que las aísla del sistema electoral mexicano. Y entonces, pues obviamente las comunidades indígenas, aparte de sus autoridades tradicionales, aparte de sus costumbres, tienen o tienen la posibilidad también de ejercer los derechos político-electorales previstos para cualquier ciudadano mexicano, ¿no? Y que les permita también participar para la elección de cargos públicos y cargos de elección popular, ¿no? Tanto para municipios, poderes legislativos y poderes ejecutivos, ¿no? Que se rigen, fíjense aquí, por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes. Ahora, más adelante vamos a ver cómo pueden armonizar, digámoslo así, estos dos sistemas, los sistemas normativos internos y el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes, ¿no? Pero bueno, ahorita quedémonos con la idea de que existen estas dos grandes vertientes
Y en esos dos contextos, los pueblos indígenas tienen derechos político-electorales, ¿no? Bueno, hasta ahí, digámoslo así, la Constitución nos define, digámoslo así, de forma constitucional, pues dos figuras colectivas, los pueblos indígenas y las comunidades indígenas, ¿no? Ahora, también la Constitución nos da un concepto en lo individual de lo que es una persona indígena, ¿no? Y aquí vamos a ver a los individuos, a los sujetos, ¿no? Que pueden ser mujeres, hombres o personas no binarias, ¿no? Que forman parte de estas comunidades y de estos pueblos indígenas. Y fíjense, la propia Constitución nos dice cuál va a ser el criterio para saber quién es una persona indígena. Y la Constitución nos dice que la conciencia de su identidad indígena será el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, y cómo sé que una persona es indígena? Pues el criterio es la autoadscripción, ¿no? Es decir, basta que una persona se reconozca como perteneciente a un pueblo indígena para que el Estado mexicano le dé el tratamiento de persona indígena. Bueno, esto quiero decirles que constitucionalmente y teóricamente se le conoce como la autoadscripción simple, ¿no? Este criterio de que una persona se reconozca como indígena o como perteneciente a una comunidad indígena para que se tenga ese carácter, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes presentan un medio de impugnación, ¿no? Presentan una demanda y en su escrito señalan que pertenecen a un pueblo indígena, con ese hecho, ¿no? Con esa manifestación, el tribunal electoral pues va a reconocerles su personalidad indígena, su calidad indígena, ¿no? Ahora, esta autodescripción no es del todo absoluta, ¿no? Sí, Yael, dime. Doctor, buen día. A lo mejor me adelanto un poquito, me parece que ya iba a comentar eso, pero hay un acuerdo del INE, no lo tengo a la mano, que señalaba cuáles eran los elementos que tenían que acreditar, además de la autoadscripción, porque han habido asuntos en los que utilizan este elemento de la autoadscripción para hacerse valer a través de una acción positiva de un escaño en en la cámara, perdón. No sé si me pudiera decir, si es que lo tiene a la mano, cuál es este acuerdo del INE y si son únicamente aplicables para la elección en la que se emitieron o si ya tienen efectos permanentes estos acuerdos que saca el INE. Sí, mira, primero quisiera comentarles a ti y a todos sus compañeros y compañeras que efectivamente, ¿no? Este tema de la autoadscripción no es absoluto, no es un derecho que no pueda ser controvertido, ¿no? Que no pueda tener la necesidad de ser probado, ¿no? Pero fíjate, en primer lugar, existe un cuestionamiento de la autoadscripción simple, ¿no? Que se puede presentar por ejemplo, en un escrito de demanda o el inicio de un medio de impugnación. Y fíjate, puede ser que, por ejemplo, el tercero interesado o la autoridad competente cuestionen esta autoadscripción simple, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿no? Se genera una primera oportunidad para cuestionar la autoadscripción simple. Pero en estos casos, fíjate, el tema es que quien debe de probar, quien tiene la carga de la prueba respecto de la autoadscripción de una persona, no es la persona que afirma de decir ser indígena, sino que quien debe de probar que no es indígena es quien niegue que esa persona pertenece a una comunidad indígena, ¿no?
Entonces, cuando vayas a negar o cuando vayas a combatir la autoadscripción simple de una persona, pues hay que llevar pues algún elemento probatorio. Ahora, como bien lo mencionas, existe otro campo en el que opera la autoadscripción, ¿no? Y este campo es justamente el electoral, ¿no? Justamente cuando ya va a hacer, por ejemplo, el registro de candidaturas indígenas, ¿no? Hacia algún cargo de elección. Y fíjate, aquí es donde justamente sucede esto que tú mencionas, ¿no? El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su jurisprudencia, han vuelto obligatorio que se acredite la autoadscripción de una persona a una comunidad. Y por aquí creo que había también ya un comentario de un compañero de Fidel, ¿no? Que justamente nos decía que esto se denomina la autoadscripción calificada, ¿no? Pero fíjate, esto sucede en la competencia electoral, ¿no? Ya en el desarrollo de los procesos electorales, cuando vas a registrar una candidatura política, ¿no? Para algún cargo de elección popular. Y fíjate que justamente se ha tratado de llegar a este tema y algunas personas indígenas dicen, oye, ¿y por qué no? Pues simplemente me das una credencial para votar con fotografía en el que me pongas, ¿no? Que yo pertenezco a un pueblo indígena, ¿no? Le han dicho al Instituto Nacional Electoral. Esto facilitaría mucho, ¿no? Facilitaría mucho la acreditación del vínculo de la persona con el pueblo, con alguna comunidad indígena, porque ya estaría en tu documento oficial, ¿no? Que perteneces a un pueblo indígena. Pero fíjate, el Instituto Nacional Electoral, cuando llegaron estas solicitudes de algunas personas indígenas, el instituto dijo, a ver, pues espérame, porque todos los datos que están en la credencial para votar están respaldados, ¿no? Por algún documento emitido por una autoridad estatal del Estado mexicano, de donde yo tomo los datos y los pongo en tu credencial para votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu nombre, ¿no? Está en tu acta de nacimiento. Si vas a poner tu domicilio, pues algún recibo o algún servicio, ¿no? Que esté documentado, ¿no? Donde diga que tú vives o que tienes residencia en alguna ubicación. Pero fíjate, lo que dijo el INE es, no hay una institución del Estado mexicano que emita un documento que diga que una persona pertenece a un pueblo indígena. Tú podrías decir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Tal vez podría ser el instituto que pudiera estar más metido en esta materia, ¿no? O el Instituto de Población, ¿no? El Instituto de Población, pues podría ser también una instancia que nos dijera quién puede ser perteneciente a un pueblo indígena. Pero lo cierto es que no hay una institución del Estado mexicano que nos diga que una persona pertenece a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, como no tiene ese documento, el instituto dice, pues no puedo poner este dato en tu credencial para votar, ¿no? Dice, es más, dice, ni siquiera hay un catálogo de pueblos indígenas, perdón, de autoridades indígenas que puedan acreditar esta pertenencia a la comunidad, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, el INPI sí ha mapeado los pueblos indígenas y tiene un catálogo de pueblos indígenas en todo el territorio mexicano. Pero cuando hablamos de autoridades que pudieran emitir este documento, pues no hay un registro de esto, ¿no? Esto apenas lo estamos trabajando. Pero bueno, entonces como no hay un documento y como el INE no puede tener en su credencial para votar este dato, ¿no? Que pueda ocuparse como un dato no solo para la materia electoral, sino para
cualquier rama del derecho, ¿no? O cualquier asunto que de forma individual quisiéramos gestionar, ¿no? Dice, pues vamos a mantener esta verificación de lo indígena solo en los procesos electorales, ¿no? Y entonces aquí es donde se ha nacido el tema de la autoadscripción calificada. Y que efectivamente, ¿no? Como lo dice Fidel, su finalidad es demostrar el vínculo comunitario, ¿no? Y aquí, déjame nada más darle la palabra a Jonathan y concluyo esta parte del acuerdo que tú mencionas que ha emitido el Instituto Nacional Electoral. Sí, Jonathan, adelante. Buenos días. Mire, estaba leyendo una obra precisamente del tribunal donde viene muy explicado muchas sentencias respecto a las acciones afirmativas y entre ellas está una sobre las comunidades indígenas. Entonces analizan una resolución que es la JDC 656 del 2021. Ya en esta nos dice varias cosas interesantes. Número uno sería la autoadscripción indígena, es enunciativa más no limitativa. Y también la autoadscripción calificada tiene presunción de validez, es decir, que pues si una comunidad indígena no está de acuerdo, ellos son los que tendrán que probar que esa persona no es parte de su comunidad. Pero también se me hizo muy interesante que en esta sentencia ya le da la obligación a los partidos políticos de comprobar ese vínculo cuando hagan el registro ante la autoridad electoral, ya no solo al INE, sino que también ya el partido político es responsable. Ahora, esta sentencia viene porque en el proceso electoral pasado hubo un candidato junto con su suplente que se hizo pasar como indígena. Entonces, la comunidad lo reclama y el tribunal pues, prácticamente pues, lo quita ya del curul, ¿no? Aún un día antes de ya sentarse en él. Pero aquí también nos dice, si me permiten leer esta parte, dice, dicho vínculo efectivo de manera ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa, deberá acreditarse con las constancias que permitan verificar lo siguiente. Y aquí es donde ya nos da los requisitos que preguntaba el compañero. Dice, uno, ser originario o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario. El dos, haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado. Tres, haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que se pretenda ser postulado. Y el último es ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. Es decir, que ya en esta sentencia ya nos aclara muchos de estos puntos que habían quedado muy vagos. Ya en el 2024 me imagino que los partidos pues, ya sabrán que si quieren nuevamente hacer fraude a la ley, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? Quien lo hizo fue el Partido Acción Nacional. Yo trabajo en el Partido Acción Nacional, por eso lo sé. Entonces sí fue un caso pues que prácticamente nos avergonzó a varios, ¿no? Porque pues es de una acción afirmativa jugar de esa manera, pues está muy fuera de la ley y muy mal. Es lo que le quería comentar. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, fíjate, pues hubo muchos casos, ¿no? En 2021 de este tema de la autoascripción calificada, ¿no? Incluso, por ejemplo, sonó mucho el tema de una, de un familiar del presidente de la República, ¿no? Que también estaba buscando por ahí una participación a través de una candidatura indígena, ¿no? Y bueno, pues ahí son muy visibles estos casos donde dices, bueno, pues esta persona no pertenece a un pueblo indígena, ¿no? Y bueno, así hubo muchos casos, ¿no? Muchos cuestionamientos que, por ejemplo, simplemente por el hecho de nacer en un distrito indígena, ¿no? Y tener un acta de nacimiento, pues se trataba de decir, yo soy indígena. Y bueno, aquí justo esto ya de los criterios, fíjate, ha sido un tema muy
complicado para el Instituto Nacional Electoral al momento de registrar las candidaturas. Y eso porque pues llegan muchos documentos de diferente naturaleza, ¿no? Actas de asamblea comunitaria, por ejemplo, llegan documentos firmados por presidentes de asociaciones agrarias, ¿no? Incluso algunos, por ejemplo, de partidos, de asociaciones políticas, ¿no? Que también emiten algunos documentos para acreditar este vínculo. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral dijo, vamos a hacer una consulta, ¿no? Vamos a acercarnos a las propias comunidades indígenas para mapear, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos que entregan las comunidades indígenas? Y esperaban tener un documento, un catálogo de documentos que dijeran, bueno, todos estos documentos van a poder servir para acreditar el vínculo comunitario. Pero lo que sucedió es que, justo lo que dice Jonathan, no tuvimos ese catálogo como esperábamos de las comunidades indígenas, pero sí obtuvimos estos criterios, ¿no? Que nos permiten verificar el vínculo con la comunidad, ¿no? Justamente haber sido representante de la comunidad, ¿no? Es algo que nos dice, pues ya de alguna forma ya fuiste representante, ya tuviste esta confianza de la comunidad, ¿no? Para representarlos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo comunitario, el tequio, ¿no? Si tú aportas trabajo comunitario, ¿no? Y está registrado en los libros de la comunidad, por ejemplo, pues ahí ya existe esta relación persona-comunidad a través del trabajo, ¿no? También, ¿no? El hecho de que se realice una asamblea comunitaria y que es en esa asamblea comunitaria, que es el máximo órgano de decisión de una comunidad indígena, pues pudieras estar, de ahí surgiera tu candidatura, pues eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, justamente este tema de la autoadscripción calificada ha sido un mecanismo que tanto el INE como el Tribunal Electoral han ido pues apretando las tuercas, ¿no? de la materia electoral para pues que las candidaturas indígenas tengan el respaldo, el vínculo comunitario, ¿no? Y bueno, ahorita lo vamos a ver también en otro tema de que son los distritos electorales indígenas, pero fíjate, aquí el simple hecho de la autoadscripción, pues ya en candidaturas ya está más protegida, ¿no? Para que no existan estos casos donde pues sea una simulación el pertenecer a comunidades indígenas. Ahora, este tema me preguntaba si ya es obligatorio. Sí, ¿no? Eso es un tema obligatorio porque ya está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Que justamente a principios de este año salió la jurisprudencia número 3 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya está regulado el tema de la autoadscripción calificada, ¿no? Y donde los partidos políticos tienen esta vinculación a probar la pertenencia a la comunidad indígena, ¿no? Entonces, por ahí ya está obligatorio. Ahora, fíjate, el tema de la participación indígena a través de partidos políticos, pues es un tema que con la reforma electoral de 2023 quedó, digamos así, de cierta forma en el aire, ¿no? Quedó un poco incierta el cómo va a operar, y esto por todo el conjunto de la legislación electoral, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, el Poder Legislativo pues ya no quiere, ¿no? Ya no quiere que esta materia pues quede a cargo del INE o del Tribunal Electoral, ¿no? Lo que están buscando es que todo esto que estamos platicando pues se regule desde el Poder Legislativo, ¿no? Que sean las cámaras quienes emitan las normas reglamentarias de las figuras de acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas.
Fíjate, y aquí Jonathan tal vez tendrá una mejor opinión, pero el tema de las acciones afirmativas en pueblos y comunidades indígenas muchas veces afecta las dinámicas intrapartidistas, ¿no? El hecho de que el partido político tenga que buscar a las comunidades indígenas, buscar que, por ejemplo, participen tanto hombres como mujeres indígenas, les complica a los partidos políticos justamente el registro de sus candidaturas, ¿no? Y entonces por eso luego pues, dicen, pues bueno, ya no tengo tiempo, voy a registrar a esta persona. Y pues bueno, luego vienen las impugnaciones y viene para atrás la candidatura, y entonces el partido tiene la complicación de decir, bueno, ahora quién postulo, ahora tengo que buscar acercarme a la comunidad, digamos, se complica mucho el registro de candidatos, ¿no? Pero bueno, justamente, ¿no? Lo que busca esta figura, ¿no? Pues es justamente que las comunidades indígenas logren llegar efectivamente a los lugares en la Cámara de Diputados, ¿no? O en los espacios donde estén buscando la participación. Y no se quede simplemente como una aspiración, como una simulación normativa, ¿no? Que diga, pues ya está regulado en la Constitución o ya está regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Sino que en los hechos, pues lleguen a ocupar estos cargos de elección popular, ¿no? Eh, Dice Antonio, hablando de las acciones afirmativas, ¿nos podría hablar sobre la mente de la paridad de género en puestos de elección en las comunidades indígenas? Sí, Antonio, déjame avanzar un poquito más en las diapositivas y veremos que justamente el tema que preguntas está ya regulado. Fidel, ¿algo que quieras comentar? Sí, doctor, muy buenos días a todos y a todas. Para ejemplificar un poco más todo lo que usted ha comentado, efectivamente, ahora lo que se está buscando de cierta manera en las legislaciones locales es precisamente ya plasmar en ley este tipo de acciones afirmativas. Y para ello me gustaría ponerles un ejemplo de lo que pasa actualmente en el estado de Guerrero. Sí, en el estado de Guerrero se hizo una reforma a 2 artículos de la ley electoral local donde se preveía precisamente cómo demostrar esta autoadscripción calificada. Sin embargo, este proyecto de decreto fue impugnado. Y aquí lo interesante es lo que resolvió la Sala Regional Ciudad de México, en el sentido de que dijo, ¿sabes qué, Congreso del Estado? Es que tú no puedes de manera propia, autónoma, legislar para ver cómo va a quedar este tipo de la autoadscripción calificada, sino que tienes que realizar una consulta con todas las fases que integran la consulta de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y les tienes que, valga la redundancia, consultar qué propuestas tienen, si están de acuerdo o no con la reforma que tú traes, ¿sí? Y esto nos lleva de cierta manera a darnos cuenta que en materia de derechos indígenas y afromexicanos, pues está avanzando. ¿Por qué? Porque como comentó el compañero Jonathan, también aquí el proceso electoral pasado hubo vicios, donde pues personas que están ahorita en un cargo de elección popular se autoadscribieron indígenas cuando pues al parecer no lo son, y digo al parecer porque pues eso no es un hecho propio que nos conste. Sin embargo, las constancias ahí están, y para demostrar esta autoadscripción calificada, lo único que hicieron pues fue solicitar una constancia, en este caso a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado, que les expidiera esta constancia donde tenían un vínculo comunitario. Entonces ahí estaba la limitante, o ahí estaba la garantía para poder demostrar esta autoadscripción, este vínculo comunitario, y que hoy pues se pretende perfeccionar. Sin embargo, precisamente en esta etapa de las consultas, pues también se tienen que prever ciertas circunstancias, como lo que es, pues no afectar el derecho de terceros,
porque efectivamente, como usted lo comentó al inicio, los sistemas normativos propios, pues muchas veces nos hemos percatado que sí afectan en ocasiones los derechos de terceros, ¿no? Pero a manera, digo, de comentario, doctor, es lo que, o pretendía dar, digamos, otro ejemplo de todo lo que usted ha vertido efectivamente con lo que respecta a que las acciones afirmativas, efectivamente, ya lo que se pretende es que quede estipulado en las leyes electorales. Gracias, doctor. Sí, Fidel, muchas gracias. Qué buena aportación. Fíjate, Guerrero ha sentado muchos precedentes muy buenos en esta materia. Ahorita recordando uno y que justamente tiene que ver con este tema de la autoadscripción, ¿no? Me recordó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México cuando resolvió el tema de Tecuanapan Guerrero. Fíjense, compañeros, en este asunto, cuando se presenta el escrito de demanda, las personas que solicitaban que se realizaran consultas en la comunidad de Tecuanapan para ver si se podía cambiar de sistema normativo, ellos no mencionaban pertenecer a ninguna población indígena. Simplemente decían, pues nuestra comunidad quiere cambiar a un régimen de sistemas normativos internos, ¿no? Y por lo tanto le pedían al instituto que llevara a cabo pues todo el protocolo de consulta, ¿no? Fíjense, y ahí surgió algo bien interesante y que empieza a vincular al tema de los pueblos al pueblo afromexicano, ¿no? Y es el tema de que dentro de esta diversidad cultural, de esta diversidad de grupos poblacionales, pues no solo existe lo indígena en el Estado mexicano, ¿no? Existen otras poblaciones que también se ven inmersas en temas multiculturales, ¿no? En temas de cuestiones étnicas, ¿no? Y entonces, fíjense, en este asunto de Tecuanapan Guerrero, la Sala Regional Ciudad de México advirtió algo bien importante, y fue que incluso en las demandas donde no se autoadscriba una persona como indígena, pero fíjense, aquí viene lo importante, pero que la materia de la controversia tenga que ver con sistemas normativos internos, ¿no? Se debe de tratar ese asunto con una perspectiva multicultural, ¿no? Es decir, que prevea la posibilidad de que estén involucrados pueblos indígenas o otro tipo de poblaciones étnicas o originarias en el asunto, ¿no? Y esto, fíjense, me lleva a un concepto más que está en la Constitución, en el artículo 2 constitucional, que son las comunidades equiparables, ¿no? Y esto lo puso el legislador desde 2001, ¿no? Dijo, en el artículo 2, apartado A y apartado B, se regula todo lo que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas, y en el último párrafo del artículo dijo, y bueno, y todas aquellas comunidades que sean equiparables a pueblos y comunidades indígenas tendrán estos mismos derechos previstos en el artículo 2 constitucional. Nuevamente, ¿no? Un concepto genérico, un concepto abstracto, ¿no? En el que pues no nos queda claro quiénes eran o en quién estaba pensando el legislador, ¿no? Cuando puso comunidad equiparable. Y fíjense, pasaron muchísimos años, pasaron más de 20 años, ¿no? Hasta que por fin pues empezamos a ver quiénes eran estos otros que están en el territorio mexicano, que son protegidos por el Estado mexicano, pero que pues no los habíamos visibilizado, no los habíamos regulado en la Constitución política, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí, Fidel, muy bien el ejemplo del cambio a nivel legal, ¿no? Porque estaban ausentes estos derechos en las normas secundarias, ¿no? Y esto tiene su razón de ser. Fíjense, en esta reforma de 2001, pues ya el legislador nos dijo quiénes eran pueblos, quiénes eran comunidad, quiénes eran personas, pero
pero dejó o delegó más bien la regulación secundaria a las entidades federativas. Entonces dijo, en las entidades federativas, los poderes legislativos emitirán las normas que protejan los derechos de los pueblos y las comunidades en cada entidad federativa. En lugar de, por ejemplo, tener una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, pues lo mandamos a los poderes legislativos. Y esto, pues, nos abrió un abanico de diferentes niveles de regulación en las entidades federativas, ¿no? Pues hay entidades federativas que por su porcentaje poblacional indígena, por la frecuencia de asuntos que tienen en esta materia, pues van regulando cada vez más esta materia, pero hay otros que, por ejemplo, sus poblaciones indígenas tienden a disminuir, que los asuntos en materia indígena tienden a bajar, ¿no? Y que pues tienen una normatividad con un nivel menos desarrollado. Pero, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, por ejemplo, tienen ahí varios avances relevantes, ¿no? Que tienen incluso, creo yo, a veces un avance más o superior al de lo federal, ¿no? Sí, Fidel. Sí, doctor, incluso dentro de la propia legislación lo que se pretende es ya incluir precisamente todos aquellos municipios que tienen el 40% de su población indígena o afromexicana, que para el caso de Guerrero en la cuestión de los afros solamente es uno, que es Coajinicuilapa. Sin embargo, por la cuestión de la pluriculturalidad se pretende incrementar a otros municipios más, pero tratándose de la cuestión indígena, ya los municipios incluso están segmentados, es decir, se están clasificados por la población, quién tiene arriba del 40%, digamos al 60%, quién del 60 al 80% y quién del 80 al 100%. ¿Para qué? Para que dentro de esto también se observe lo que comentó un compañero o compañera, que es precisamente el tema de la paridad de género, ¿sí? Donde los partidos están obligados primeramente a postular personas indígenas, ¿sí? Y en segundo, el tema de la paridad de género. Entonces, es lo que se pretende en el estado de Guerrero precisamente para que pues ya no haya este tipo de ambigüedades que pues en ocasiones se prestan malos entendidos. Así es, Fidel. Sí, ahorita mencionamos el tema de género, ¿no? Es bien importante. Miren, nada más quiero avanzar un poquito más en estas reformas. Nada más diría, para cerrar lo del artículo 2 constitucional en 2001, nada más diría que en esta reforma también hubo una separación de derechos colectivos y derechos individuales que se ejercen en materia político-electoral, ¿no? Por la parte de los derechos colectivos, pues vamos a tener el derecho a la autonomía y a la libre determinación, ¿no? Es decir, que vamos a respetar las autoridades, las formas en cómo se gobiernan las comunidades indígenas desde sus propios sistemas, ¿no? Y también vamos a respetar la forma en cómo ellos, digámoslo así, aprueban, modifican o crean su sistema normativo interno, ¿no? Y bueno, por el lado de los derechos individuales o que se ejercen de forma individual, pues vamos a tener el derecho de votar y de ser votados, tanto para los cargos tradicionales como para los de elección popular, ¿no? Pero fíjense, este tema de los derechos políticos está muy acotado a lo interno, a lo comunitario, digamos así, y por lo que toca a los cargos de elección popular, lo acotó mucho el legislador al ámbito municipal, ¿no? Es decir, generalmente tanto en la vida comunitaria como en el ámbito municipal, pues es donde vemos mucho la práctica de los sistemas normativos internos. El legislador dejó para el Poder Legislativo Federal, para el Poder Ejecutivo, ¿no? Y en general las entidades federativas también dejaron para esos cargos solo la vía de acceso
a través de los sistemas de partidos políticos y candidaturas independientes, ¿no? Bueno, digamos, vamos a dejar hasta ahí el artículo de la reforma 2000. Fíjense, después pasaron 14 años, ¿no?, para volver a reformar el artículo segundo constitucional, y ahora sí aquí ya tenemos explícito el derecho de hombres y mujeres indígenas para ejercer derechos político-electorales, de votar y de ser votados. Fíjense, todavía aquí estábamos muy enfocados, ¿no?, en el criterio de la igualdad, ¿no? Decíamos que los hombres y mujeres tienen en condiciones de igualdad los mismos derechos para participar en la vida política de su comunidad o de su entidad federativa, ¿no? Pero fíjense, estábamos enfocados en el tema de la igualdad. Vamos a ver, ¿no?, que este, que este tema de la igualdad da un brinco en materia de paridad hasta la reforma de 2019. Pero bueno, antes de 2019 tenemos la reforma de 2016, ¿no? Aquí también una reforma que lleva una oleada que meramente no era indígena, pero que tenía que ver con el cambio de naturaleza de la Ciudad de México, de Distrito Federal a Ciudad de México. Y entonces, pues aquí también vamos a ver que se reforma la Constitución para decir que en la Ciudad de México también se protegen los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Pero fíjense, esta reforma de 2016 también vuelve en esa entidad federativa vuelve a ser importante porque se va a distinguir a los pueblos indígenas de la Ciudad de México, ¿no?, con las personas que integran los barrios originarios. Fíjense, si alguien de aquí es de la Ciudad de México, ¿no? Esto va a ser bien importante porque una persona que pertenece a barrios originarios no va a conceptualizarse como pueblo o como perteneciente a un pueblo indígena, ¿no? Los barrios originarios se separan, digamos así, de lo indígena y dicen somos poblaciones distintas, poblaciones que no estamos marcados por este tema de la colonización y, por lo tanto, conceptualmente sí se diferencian, ¿no? Entonces, fíjense, hasta este momento tenemos pueblos indígenas, comunidades equiparables y barrios originarios, ¿no? Se va incrementando la visibilización de poblaciones étnicas que están reguladas en la Constitución. Bien, ahora sí llegamos a 2019. Y 2019 ya la reforma del 6 de junio de 2019 es una reforma que va emparejada con este movimiento feminista, ¿no?, que busca la paridad de género, no solo en la Cámara de Diputados, sino que pues buscan que la paridad de género sea una paridad en todo, ¿no? Vertical, horizontal, en todos los niveles de gobierno. Y este movimiento pues alcanza al artículo segundo constitucional y entonces ponemos que en las elecciones en municipios con población indígena, los representantes ante los ayuntamientos deberán de ser con paridad de género, ¿no? Y fíjate, esta reforma, al igual que la materia intrapartidaria, de la vida intrapartidaria, también la paridad de género es un tema que en elecciones indígenas ha costado mucho trabajo el poder implementarla en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces me preguntaron, oye, pero pues esto no es un derecho humano, esto no es algo que en todo el territorio mexicano se debe de garantizar. ¿Por qué dices que es un tema complicado? Pues bueno, pues hay algunas entidades federativas, hay algunos sistemas normativos internos, ¿no?, que por ser cuestiones pues tradicionales, que vienen de una larga trayectoria histórica,
¿no? Pues tienen todavía ciertas figuras que discriminan, que afectan los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo hemos emitido muchas sentencias que buscan que las comunidades indígenas pues respeten los derechos político-electorales, ¿no? Y ahora con este tema de la paridad de género pues se potencializa la participación de la mujer en la vida política, ¿no? Entonces, pues estamos avanzando, Antonio, en este tema de paridad, ¿no? Digamos, en términos formales, podría decirte que ya está regulada la paridad de género pues, en elecciones indígenas, ¿no? Principalmente en el ámbito municipal. Ahora, viene una última reforma al artículo segundo constitucional, ¿no? Y es la reforma del 9 de agosto de 2019, donde se crea un tercer apartado, el apartado C, al artículo segundo constitucional, y donde se va a decir que aparte de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables, el Estado mexicano reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas y les otorga los mismos derechos que están previstos en el apartado A y en el apartado B, ¿no? Es decir, derechos sociales, derechos económicos, derechos de acceso a la justicia mexicana y principalmente derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, Fidel no me dejará mentir, ¿no? Este tema de los pueblos y las comunidades afromexicanas, más o menos 2018, 2019, ¿no? No tuvo importancia en temas constitucionales, sino en términos prácticos, ¿no? Las comunidades afromexicanas empezaron a luchar por sus sistemas normativos internos. Empezamos a ver muchos casos en Guerrero, en Oaxaca, donde es justamente esta visibilización de lo afromexicano se volcó, ¿no? Hacia todo el Estado mexicano y tuvimos que empezar a atender. ¿Desde qué óptica lo atendimos? Por ejemplo, el censo poblacional, ¿no? Desde el levantamiento del censo, ¿no? A nivel nacional empezamos a fijarnos en dónde están presentes las poblaciones afromexicanas, ¿no? Si se autoadscriben como afromexicanos, ¿no? ¿Qué lenguas hablan o idiomas? Y luego esto ya lo pasamos a un tema ya propiamente de las autoridades electorales para la clasificación de ciertos distritos electorales afromexicanos, ¿no? Es decir, que de esos distritos irán representantes a nivel federal, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo quedó la distritación después del último censo de 2020, ¿no? Y cómo va a estar presente la población afroamericana. Pero vean, entonces, hasta aquí, hasta 2019, tenemos pueblos indígenas, comunidades equiparables, barrios originarios y ahora poblaciones afromexicanas, ¿no? Y fíjense, la última comunidad, la última población que hemos conceptualizado, visibilizado, es la de la comunidad Levarón, ¿no? En el estado de Chihuahua. Se empezó a levantar una comunidad, ¿no? En términos políticos, porque empezaron a ser víctimas de asesinatos en sus comunidades, ¿no? La seguridad pública no estaba bien garantizada y esto hace que la comunidad Levarón pues se acerque a los tribunales electorales solicitando dos cuestiones, ¿no? Una, que los tribunales emitieran eh, una digamos, una manifestación de derechos, ¿no? Que les dieran certeza de sus derechos a la comunidad Levarón. Y en segundo lugar, que se les permitiera elegir a sus autoridades a través de sistemas normativos internos.
Y fíjense, este caso de la comunidad de Levarón fue, digámoslo así, un caso donde pareciera que regresamos 20 años, ¿no? Que fue un asunto que pareciera que todo lo que avanzamos en derechos político-electorales de pueblos indígenas, pues pareciera que no lo tuvieron. Fíjate, el tema empezó a nivel local digamos así, como un debate entre el ayuntamiento, entre el poder legislativo, entre las autoridades electorales, para saber quién era el competente, ¿no? Que tenía que conocer del asunto. Y ahí todos empezaron, pues es el Congreso, ¿no? Es el ayuntamiento, ¿no? Pues es el Instituto Electoral, ¿no? Bueno, a nivel local, ahí había incertidumbre, ¿no? Bueno, finalmente, a nivel local, dice, pues es el Congreso, ¿no? El Congreso tiene que reformar las leyes para proteger a estas comunidades equiparables. No, perdón, en el ámbito local se hablaba de comunidades tribales, ¿no? Lo que consideraban como una comunidad tribal. Y decían, bueno, pues como no está regulado en la Constitución federal y local, pues el Poder Legislativo que lo regule, ¿no? Y una vez que lo regule, ya vemos cómo lo implementamos acá en las autoridades electorales. Bueno, impugnan esa respuesta, ¿no? Y lo conoce una sala regional. Y fíjense, la sala regional, la primera respuesta es, esto no es una competencia electoral, ¿no? Porque las salas regionales no son competentes para resolver asuntos en comunidades tribales. Bueno, fíjense, un tema en sala regional, ¿no? Después, esa sentencia la impugnan en la sala superior. Y la sala superior dice, bueno, a ver, es una comunidad tribal, ¿no? No es una comunidad que esté regulada en las constituciones, pero si lo abordamos como una comunidad equiparable, fíjense, aquí ya la ocupa por primera vez la sala superior este concepto de comunidad equiparable. Dice, si vemos las características de la comunidad, podría ser una comunidad equiparable. Y si es una comunidad equiparable a pueblos y comunidades indígenas y somos competentes para resolver de pueblos y comunidades indígenas, pues somos competentes para resolver este asunto, ¿no? Y entonces entra el estudio del fondo del asunto y dice, fíjense, regresa al criterio local y dice, efectivamente, es un asunto que tiene que legislarse por el Poder Legislativo de la entidad federativa, ¿no? Y si ellos determinan que es viable el que puedan tener sus sistemas normativos internos, pues se les puede autorizar, ¿no? Y fíjense, en esta sentencia, la sala superior lo que hace es atraer un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Yatama contra Nicaragua, para decir que es una competencia del Poder Legislativo, ¿no? Pero bueno, vean cómo, les menciono este caso de la comunidad de Levarón, porque hasta hoy en nuestros días, después de tener toda esta evolución constitucional, toda una serie de reformas en las entidades federativas, todavía los temas de cuestiones indígenas o étnicas, pues todavía pueden poner en jaque al sistema electoral mexicano, ¿no? Todavía pueden surgir poblaciones que no habíamos visibilizado, que no habíamos contemplado sus características y nos pueden poner en un caso difícil, en un caso complejo que requiera la intervención del Tribunal Electoral, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, digámoslo así, la evolución constitucional y el Estado que guardan los derechos político-electorales en la Constitución política. Bien, ahora, a grandes rasgos vamos a ver este diagramita, ¿no? Que es un bloque de sistemas normativos
que creo les serviría a ustedes, si están involucrados en esta materia de pueblos indígenas, ¿no? Que les puede servir como un criterio para suplir, por ejemplo, omisiones legislativas o, o complementar algunos conceptos abstractos que estén por ahí en las constituciones, ¿no? Donde no haya precedentes en el Tribunal Electoral, pues podemos acudir a otras instancias. Fíjense, el bloque está conformado por 4 sistemas que aquí en la Escuela Judicial Electoral, pues creo que dialogando con mis compañeros, pues creemos que pueden ser referentes, ¿no? El primero, pues son los sistemas locales, ¿no? Las constituciones locales, las leyes electorales, eh, que regulen estos derechos, ¿no? Pero fíjense, aquí vamos a poner, digamos así, como un integrante de este sistema a los sistemas normativos internos. Y esto tiene una razón de ser porque el Tribunal Electoral, a través de su jurisprudencia, ha establecido que los sistemas normativos internos se equiparan a una ley electoral. Y eso tiene su lado bueno y su lado, digamos, que puede hacer como visto en contra, ¿no? Por un lado, pues viene a reconocerse este poder de libre determinación, este derecho de libre determinación, todo el proceso que siguen las comunidades indígenas para aprobar o modificar una norma, una regla que sigue la comunidad, ¿no? Eh, y bueno, el respeto a todo ese proceso, digamos así, proceso legislativo al interior de las comunidades. Pero por otro lado, fíjense, cuando un sistema normativo interno es contrario a los derechos humanos o al resto del sistema electoral mexicano, puede ser declarado inconstitucional. Así como una ley, así como una ley puede ser declarada inconstitucional o contraria a la Constitución, ¿no? Pues también un sistema normativo puede ser declarado en este sentido, ¿no? O puede ser inaplicado en un determinado proceso. Bien, después de este sistema local, seguiría el sistema nacional, ¿no? Con este artículo segundo constitucional, y pues todas las leyes que se vinculan a esta materia, como puede ser la Ley General de Derechos Lingüísticos, las leyes generales, ¿no? Ahora, por ejemplo, el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si se declarara constitucional, pues estaría ahí reglamentado el tema de las acciones afirmativas. Pero fíjense, algo bien importante en este nivel nacional es la jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Vamos a ver que en esta jurisprudencia están, digamos así, tanto derecho sustantivo como derecho procesal electoral, derecho adjetivo, ¿no? Hay muchos criterios, por ejemplo, en materia de competencia, en materia de procedencia de medios de impugnación, en materia de derechos probatorios, en materia de notificaciones, ¿no? Hay mucho criterio que está en la jurisprudencia y que no está en las leyes electorales, ¿no? No está, por ejemplo, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Entonces, por eso la jurisprudencia nos sirve para precisar ciertos derechos constitucionales o legales y también para cubrir vacíos de la ley, de las leyes secundarias, ¿no? Entonces, ahí está el sistema nacional. Ahora, algo que está fuera del sistema mexicano es el sistema interamericano, ¿no? Es este sistema regional, ¿no? Del continente americano, del cual México forma parte, gracias a la firma que se hizo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, también está la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Donde podemos ir y verificar, ¿no?
pues derechos que tal vez no estén regulados en el ámbito mexicano, pero sí a nivel regional. Y derivado de la Convención Americana, pues también hay que mencionar que surge la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sé que si ustedes revisan el artículo 99 van a ver que dice la Constitución que el Tribunal Electoral pues es el órgano especializado y la máxima autoridad en materia electoral. Pero si entramos a este sistema interamericano, pues la Corte Interamericana, digamos así, podría ser una instancia que siga al Tribunal Electoral, ¿no? Es decir, si no quedan garantizados los derechos desde el Tribunal Electoral, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para lo cual hay que seguir todo un procedimiento de primero acudir a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, pues de acuerdo a la valoración del asunto, pues puede remitir el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí vamos a ver que existen ciertos asuntos del Estado mexicano que ha resuelto sobre poblaciones indígenas, principalmente el derecho a la vida, ¿no? El derecho a bueno, pues la cuestión militar, ¿no? Por ahí ha sancionado mucho el Estado mexicano. Y en materia político-electoral, ahí propiamente no hemos tenido un asunto indígena, pero sí hay muchos referentes que hay que considerar, ¿no? El primero de ellos pues, es el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Donde se estableció que los estados-nación tienen libertad para configurar las vías de acceso a los cargos de elección popular, ¿no? Pero dentro de esa libertad tienen una limitante y esa es la de no afectar derechos políticos de pueblos indígenas, ¿no? Es decir, si las vías de acceso no son compatibles a los pueblos indígenas, se está generando una discriminación, una desigualdad para acceder a los cargos públicos y por lo tanto puede ser sancionado el Estado mexicano o el Estado que se trate si no se garantiza una vía de acceso, ¿no? Entonces, dentro de esa libertad, ¿no? Siempre tenemos que generar, digamos así, la armonización de las vías de acceso con los sistemas normativos internos, ¿no? Por eso creo yo que en el caso mexicano las acciones afirmativas pues permiten ser esa vía, ¿no? Para vincular a los pueblos indígenas con el sistema de partidos políticos. Porque por ahí les abrimos un espacio, por ahí les abrimos ciertos caminos para que puedan involucrarse en el sistema de partidos políticos, ¿no? Fíjense, este tema ya no está tan del todo claro, ¿no? Ya las comunidades indígenas pues empiezan a cuestionar, ¿no? Esta vía. Dicen, bueno, como tal no es una vía que nos permita acceder desde nuestros sistemas normativos. Dice, si bien es una vía que nos permite jugar entre nuestros sistemas normativos y los sistemas de partidos, propiamente no es una vía, digamos así, propia de los sistemas normativos internos. Y por ahí, por ejemplo, ya hubo casos en Tlaxcala y en el Estado de México, donde las comunidades indígenas dicen, queremos elegir a nuestros diputados locales a través de una vía paralela al sistema de partidos políticos y de candidaturas independientes. Vía paralela pues, es sistemas normativos internos, ¿no? O sea, que a través de sus asambleas comunitarias puedan elegir diputados locales. Bueno, estos asuntos tuvieron la particularidad de presentarse ya una vez que había iniciado el proceso electoral 2021, ¿no? Y por lo tanto pues ya no se podían modificar las reglas electorales. Eso ayudó mucho a destrabar políticamente la solicitud, ¿no? Pero bueno, lo que dijo el tribunal es, bueno, puede ser posible, pero lo tienen que legislar en las entidades federales, ¿no?
Y para ello, pues hay que realizar todo un trabajo de consulta, un trabajo de acercamiento con las comunidades para ver si esto pues, pudiera ser factible. Y también con los partidos políticos. Eh, pero bueno, ahí ya está la inconformidad, ¿no? Ahí está el pronunciamiento de las comunidades indígenas de empezar a buscar, ¿no? Romper con esta limitante en el ámbito municipal y romper también con esta limitante de partidos políticos y candidaturas independientes y tal vez en un futuro agregar una tercera vía para acceder a los cargos de elección, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Ahora, fíjense, ya propiamente en cuanto a la materialización de los derechos político-electorales, algo con lo que nos vamos a guiar mucho es con el tema de los distritos electorales indígenas. Fíjense, hasta el año 2020, ¿no? Hasta antes del último Censo Nacional de Población, teníamos entre los distritos electorales indígenas un total de 28 distritos con esta naturaleza, en los cuales solo se involucran Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí, hasta 2020. Fíjense, después de ese censo, lo que arrojó las encuestas, pues es que había otros 3 estados, ¿no? Que tienen distritos con al menos el 40% de su población que se autoadscribe como indígena, ¿no? Estos nuevos estados, ¿no? Que ahora tienen distritos electorales indígenas son Michoacán, Sonora y Tabasco, ¿no? Se agregaron a este catálogo de distritos con un distrito electoral indígena. Pero fíjense, como pueden ver en la lámina, hay muchos distritos que tienen diferentes colores, ¿no? Están los azul fuerte, que son las entidades federativas que ganaron distritos electorales indígenas, es decir, que creció su población indígena. Ajá. Fíjense, Oaxaca ganó 2 distritos, Chiapas ganó 2 distritos, Veracruz ganó un distrito, Yucatán ganó 3 distritos. Fíjense, sí, Nancy. Maestro, hola, buen día a todos. Nada más para comentar que en Chihuahua, para el proceso local 2022, se determinó un distrito local también indígena, el 22. Entonces, entonces, el caso de Manuel, entonces. Sí, Ok, sí, sí me sé el bueno, chisme. sí, miren, esta distritación es la federal, ¿no? Efectivamente, como bien mencionas, Nancy, hay una distritación local y también para las elecciones locales hay otro funcionamiento de los distritos locales y justamente ahí también es bien importante ver cómo funcionan estos distritos en las entidades federativas para ese tipo de elecciones, ¿no? Aquí, digamos, lo que tienen ustedes en pantalla son los distritos federales que se aplicarán en la elección de 2024, ¿no? Entonces, sí, por ahí puede haber muchas variaciones. Pero bueno, aquí vean cómo la presencia de estas poblaciones está muy cambiante, ¿no? Por ello, no podemos dar por hecho en el resto de entidades federativas que pues la situación va a seguir igual por la eternidad de los años, ¿no? Fíjense, Puebla ganó 2 distritos, Guerrero ganó 2 distritos. Aquí en el caso de Guerrero, vamos a ver que justamente uno de los distritos tiene esta naturaleza de pertenecer a la comunidad afromexicana, ¿no? Eh, y el caso de la distritación de Guerrero es bien particular porque justamente por las cuestiones mexicanas, ¿no? Pasaron ciertas poblaciones a otro distrito para que la población indígena quedara en distrito indígena y no en distrito
afromexicanos, ¿no? Entonces, esto es bien importante en los ejercicios de distritación, porque lo que se busca es mantener esta unidad que veíamos en el concepto constitucional, ¿no? De que lo indígena quede con lo indígena y lo afromexicano en lo afromexicano, ¿no? O sea, que sea el mismo distrito el que vaya generando esta unidad. Fíjense, entre los estados que no cambiaron, que mantuvieron su mismo número de distritos, está Hidalgo, Campeche y San Luis Potosí. Entre los que ganaron distritos, ¿no? Fíjense, resalta el caso de Yucatán, porque Yucatán, de los 6 distritos federales, los 6 distritos se catalogan como distritos indígenas, ¿no? Es decir, el 100% de los distritos tiene esta característica. Esto es muy particular de esta nueva distritación. Fíjense, Quintana Roo es la entidad federativa que perdió un distrito electoral. Esto, por qué tiene importancia, ¿no? ¿Por qué hay que mencionar que para los partidos políticos es importante saberlo? Pues porque ahora los partidos políticos tienen que empezar a generar vínculos en estos distritos electorales indígenas, ¿no? Y empezar a ver a quién postularán en esos distritos electorales. Nuestro compañero Yael nos mencionaba, ¿no? Que hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Y fíjense, este acuerdo se emite cada vez que va a haber un proceso electoral federal. Y entonces, en ese acuerdo, el Instituto Nacional Electoral, como venía operando antes de la reforma electoral, pues ahí nos emitía con claridad, ¿no? Pues cuáles eran estos distritos, cuáles eran las acciones, los espacios que se preveían para los partidos políticos, cuáles eran, digamos así, los elementos que nos daban paso a postular candidatos en estos espacios, ¿no? Pero lo importante era que también delimitaba las funciones de las autoridades electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, a ver, en estos distritos electorales, la autoridad electoral administrativa podrá verificar, ¿no? Por ejemplo, la autoadscripción calificada. Ahora, si esto queda como plantea la reforma, pues tendremos ahí un cambio radical en la forma de operar estos distritos electorales. Porque fíjense, la lógica de cómo venía funcionando los distritos electorales era que cada vez se iba aumentando más el número de distritos electorales indígenas en los que obligatoriamente tenían que postular los partidos políticos. Entonces, fíjense, pasamos de 13 distritos en los primeros años, luego pasamos a 21 distritos electorales en los años más recientes, ¿no? Y ahora que íbamos a incrementar el número de distritos electorales, pues podríamos llegar a un número tal vez más amplio, ¿no? Digo, por ejemplo, 33, 34 distritos de carácter obligatorio. Pero bueno, esa dinámica ahora, si quedara la reforma constitucional, perdón, la reforma legal, ¿no? Estaríamos a que los partidos políticos podrían postular candidatos de forma abierta, ¿no? En todos estos distritos electorales indígenas, ¿no? Ya no tendrían la obligatoriedad de postular forzosamente en ciertos distritos. ¿Cuál es la consideración que podría suceder, ¿no? Y esto por experiencias que ya habíamos vivido en años anteriores, pues que si los partidos políticos postulan de forma abierta en todos estos distritos, pues puede ser que no necesariamente los que ganen sean candidatos indígenas, ¿no? Puede ser que gane una persona que no es indígena, que haya sido postulado por un partido que en ese distrito pues no tenía el vínculo o que no tenía un candidato que postular y pues, lanzó otra candidato, ¿no? Si se mantiene
el sistema anterior a la reforma, pues tendremos ciertos distritos de carácter obligatorio para la postulación de candidaturas indígenas, ¿no? Tendríamos pues que la emisión de este nuevo acuerdo, Yael, del Instituto Nacional Electoral, donde se regularan las candidaturas independientes. Y pues el Tribunal Electoral pues estaría al pendiente de las impugnaciones que se pudieran presentar en estos distritos electorales, con la aplicación de los criterios que ya nos mencionaba Jonathan. Bueno, hasta ahí, digamos así, el tema de los distritos electorales. Ahora, el tema de los partidos políticos. Nada más mencionarles a grandes rasgos, ¿no? Que justo para materializar y poder hacer efectivos estos derechos, pues se requiere que los partidos políticos de alguna manera pues también crean estructura en su partido político, ¿no? Que les permita tener este acercamiento con las comunidades y también que desde sus estatutos, desde sus pues sí, programas de acción, lineamientos, pues se prevean ciertas disposiciones que fomenten en los partidos políticos la postulación de candidaturas independientes, de candidaturas indígenas. Por ejemplo, ahí en su pantalla tienen el caso del Partido de Representación Institucional, ¿no? Donde se prevé que postulará candidaturas a cargos de elección popular por mayoría relativa y por representación proporcional, ¿no? En el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? El Partido de Representación Institucional. Otro partido, digamos que de los más nuevos, ¿no? Que es el partido Morena, pues de alguna manera también dice que promoverá los derechos de participación política, ¿no? Pero bueno, y me parece relevante mencionar a Morena porque dice que en los comités ejecutivos estatal y nacional se integrarán en su estructura por un secretario de asuntos indígenas, ¿no? Y campesinos. Bueno, ahí creo que ahí está la figura de la estructura y la figura de la regulación de los derechos en el programa de acción y en los estatutos, ¿no? Fíjense, ahora, el resto de partidos políticos de alguna manera también son incluyentes, de alguna manera también reconocen la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Pero queda de forma genérica, de una forma abstracta, no se mencionan si serán de mayoría relativa, de representación proporcional, ¿no? Y eso es acorde, ¿no? Con digámoslo así, las dinámicas intrapartidistas, ¿no? Y en eso, pues el Tribunal Electoral no se mete, o sea, deja que cada partido lo regule de forma autónoma, ¿no? Al interior de su partido, ¿no? Pero lo importante va a ser al momento de los registros, que ahí sí es donde tenemos que verificar, ¿no? Que las candidaturas tengan ese vínculo. Entonces, bueno, por ahí vamos a tener un papel importante ahora en los próximos meses, ¿no? Antes de que inicie el proceso electoral 2024, ¿no? Donde los partidos políticos tendrán que ponerse las pilas en este tema. Bueno, miren, se me acabó el tiempo. Generalmente damos unos 15 minutos para cambio de profesor en el aula. Eh, y bueno, por aquí le voy a dejar el día de hoy. El día de mañana vamos a ver digamos así, ya las particularidades que hay en los derechos de votar y de ser votado, ¿no? Tanto para la vida, para las elecciones comunitarias como las elecciones a través de sistema de partidos o candidaturas independientes, pero vinculadas a temas indígenas, ¿no? Y vamos a ver las diferencias y las particularidades que tienen estos votos en diferentes sistemas, ¿no? Pues bueno, sin más, pues, por el momento, pues les agradezco mucho su atención, su asistencia. Mañana voy a tener un
una complicación en el horario, entonces les agradecería si nos conectáramos muy puntuales, ¿no? a las 9 de la mañana para iniciar lo antes posible y pues acabar un poquito antes. Se faltó ahí un tema de 2 diplomados, entonces, pero bueno, trataré y lograré ver toda la temática que tenemos en el diplomado, ¿no? Mencionando algunos casos. Mañana también, si en el transcurso de la sesión me regalan tu correo, les voy a compartir un listado de jurisprudencia en temas de pueblos indígenas. Les voy a compartir los últimos acuerdos que ha emitido el INE para los criterios de autoadscripción calificada y para la designación de acciones afirmativas que mencionaba ya él. Y también les voy a compartir un listado de sentencias, de casos emblemáticos que he mencionado el día de hoy y el día de mañana, para que ustedes lo puedan, digamos así, verificar, ¿no? En el caso de que quieran o que les sirvan estas sentencias que mencioné, pues puedan saber cuál es el número de expediente que tienen cada una de ellas, ¿no? Pero les pido que sea mañana para que yo lo pueda copiar y les mando el correo terminando la sesión. ¿Sale? Bueno, pues sí, les agradezco mucho tiempo, su asistencia en este diplomado y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tengan un buen día. Gracias, excelente.